Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este cuello de pelo para chaquetas o para abrigos o simplemente para llevarlo sobre un vestido. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalo e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Aunque quede un poco de margen en el folio, tenéis que unir las flechas contando con ese margen, porque en los papeles que yo hago no hay ese margen de blanco que os aparece en los patrones. Vamos a cortar la pieza de patrón del cuello en la tela de pelo. Para ello, lo primero es comprobar la dirección del pelo de la tela, es decir, vamos a peinar, digamos, ese pelo para ver en qué dirección se peina. Vamos a colocar siempre el patrón de tal forma que el pelo quede peinado hacia abajo, si no estaríamos colocando el patrón a contrapelo. Abrimos la tela, como veis, y la colocamos en una superficie plana, la extendemos bien y el revés de la tela lo vamos a colocar hacia arriba. Alfilerearemos el papel de patrón, que en este caso es la mitad del patrón del cuello, como estáis viendo, a la tela que es en una capa, no está doblada. Y ahora, como las telas de pelo se cortan de una manera especial, no se cortan con tijera, se cortan con un cúter, como veis en el vídeo. Con mucha paciencia vamos a ir recortando con nuestro cúter a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del contorno del patrón. Esto estaríamos recortando, digamos, uno de los lados del cuello, es decir, la mitad del cuello. Las telas de pelo no se cortan con tijera porque si no cortaríamos los pelos y nos quedaría como un poco descuadrado. Entonces, con el cúter lo único que cortamos es la capa, o sea, la tela que soporta este pelo. El pelo en sí no lo estamos recortando. Con mucha paciencia, ya os digo, vamos a ir recortando esta mitad del cuello. Y ahora sí, para recortar la otra mitad, lo que hacemos es doblar por la mitad ese cuello que ya tenemos recortado, como estáis viendo en el vídeo, y vamos a cortar la otra mitad exactamente igual a la que ya tenemos. Siempre, como os estoy diciendo, con el cúter, nunca con la tijera, y solo cortando lo que es la parte de la tela que soporta el pelo, nunca cortando lo que es el pelo en sí. Cortamos la otra mitad de nuestro cuello y ya tendríamos la pieza completa de este cuello. El forro sí que lo vamos a cortar como cortamos todas las piezas de patrón. Vamos a doblar la tela de forro con el derecho siempre hacia adentro y colocamos el patrón del cuello haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Como veis, alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar nuestro cuello como a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón. Bueno, a 1 centímetro no, vamos a intentar recortarlo, digamos, un poquito más pequeño que la pieza de pelo, porque, o sea, como a medio centímetro, unos milímetros del borde del papel de patrón, porque de esta manera cuando vayamos a coser el forro, siempre se va a quedar el forro en la parte interior, no se va a ver nunca por fuera. Si lo ponemos del mismo tamaño, quizás corremos el riesgo de que el forro se vea en la parte exterior. Por eso lo que vamos a hacer es recortarlo, como ya digo, un poquito más pequeña que la pieza de pelo. Coser este cuello es bastante complicado porque las telas de pelo se mueven muchísimo, bailan muchísimo, sobre todo al ponerle una tela de forro con una tela de pelo, o sea, va a bailar un montón. ¿Qué tenemos que hacer? Si no queremos complicarnos mucho la vida, tenéis que hilvanar
la tela de pelo a la tela de forro. Colocamos la tela de pelo con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el forro, como veis, con el derecho de la tela hacia abajo, y vamos a hilvanar todo el contorno con una costura hilvan pequeñita para que luego no se nos mueva o no tengamos mucha complicación a la hora de coser a máquina. Otra opción que os doy es colocar alfileres, cuantos más mejor, y cuanto mejor colocados mejor también, porque ya os digo que la complicación de este cuello está en coser la tela sin que nos baile mucho. Y ahora, con mucho cuidado, como ya os digo, vamos a coser el forro a la tela de pelo. Un truco es comenzar desde el centro del cuello hacia un lado y desde el centro hacia el otro, para que no nos baile, o sea, en el recorrido, digamos, no se nos mueva mucho. Vamos a ir peinando, digamos, un poquito el pelo con la mano, de tal forma que lo vayamos introduciendo hacia dentro del forro, y coseremos ambas telas a 1 centímetro aproximadamente del borde de las telas. Ya veis que el forro nos va a quedar un poquito más pequeñito, digamos, que la tela de pelo. Y como os digo, el truco está en ir haciendo costuras desde el centro hacia un lado, desde el centro hacia el otro, o sea, ir dividiendo, digamos, el cuello en diferentes costuras para que al bailarnos no se nos descuadre mucho. Dejaremos un hueco sin coser en uno de los lados, en el bajo a poder ser, para luego volver, y ya sí que eso se cosería con unas pequeñas puntadas a mano. Le damos la vuelta sacando esa tela de pelo hacia el exterior por el hueco que hemos dejado. Y ahora, con unas pequeñas puntadas a mano, lo más invisible posible, metiendo, digamos, el forro hacia adentro, vamos a ir cosiendo ese huequito que hemos dejado. También aprovecharemos para coser el cierre, que es más que lo que son esas argollitas que veis para el cierre. No se van a ver en la parte exterior, así que pues las cosemos donde os he dejado indicado en el patrón. Si queréis, podéis poner el patrón sobre el cuello y más o menos ver dónde colocar ese cierre. Le podéis poner también alguno que os guste más. Yo le he puesto sencillo porque va por dentro, no se ve en la parte exterior. La verdad que es bastante económico y bastante cómodo de encontrar, fácil de encontrar y cómodo de poner. Y ya tendríamos nuestro cuello de pelo totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.